esta nueva sesión de actualización de ginecología oncológica organizada desde la Sociedad Catalana de Ginecología y Obstetricia, desde la sección de ginecología oncológica de la Academia. Yo soy Vicente Bebia, soy ginecólogo-oncólogo en el Vall d'Hebron, en la unidad de ginecología oncológica del Vall d'Hebron. Y bueno, y la verdad es que tengo el placer, orgullo, honor, no sé cómo describirlo, de presentar para esta sesión a dos grandes ponentes hoy. En primer lugar, a la doctora Martín, adjunto de Oncología Médica del Hospital de Sant Pau. No nos conocíamos, la verdad, pero encantado de conocerte y bueno, y nada, y bienvenida a esta charla. Y bueno, y al doctor Ponce, ginecólogo-oncólogo del Hospital de Bellvitge y jefe de servicio de ginecología, también, un placer, encantado. Encantadísimo. Y nada, y bueno, no sé si queréis hacer alguna otra valoración previa, pero yo creo que ya por hora nos podemos meter ya en faena. Por el orden de la reunión, creo que el doctor Ponce presentaba primero. Pues empiezo yo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Entonces, sin más dilación, voy a ver si soy capaz, antes he sido capaz de compartir la charla con vosotros. Creo que sí, que la estáis viendo. Correcto, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues yo no sé si estamos, os parece una bon catalán, es de las pocas veces que puedo hablar en catalán, a la ciutat catalana, i la verdad es que también me hace il·lusió, no? Pues parlarem una mica de les opcions de tractament en la recidiva del càncer epitelial d'ovari, amb opció de platí, esclar, i a mi em toca defensar, i ho faré d'una manera clara i vehement, el tractament quirúrgic, no? Certament, això tindria diverses diferents visions, no? Podríem parlar del Desktop 3, que és on nosaltres vam participar, seria una mica la visió europea del rescat d'aquestes recidives, el GOG 231, que seria una mica la visió americana, que és una mica contraposada a la visió europea. Hi hauria també una visió xinesa, que és el SOC1, que parlem al final un minut perquè està recentment publicat fa 15 dies. Jo no he tingut temps de posar-vos les dates, però són bastant coherents les dades dels resultats. Després m'agradaria fer una mena de cas clínic per fer una mica d'exemple de com ho veiem els ginecòlegs oncòlegs, tot plegat això de rescatar una recidiva de càncer d'ovari, com ho afrontem amb un comitè i les diferències que tenim respecte a l'oncòleg mèdic, que sempre diu, opera-la, opera-la. Bueno, doncs no ho sé, no sempre és tan fàcil, no? I per últim, una mica deixar unes conclusions que no deixaran de ser una visió personal, no sé si podrem donar-li certesa absoluta o amb evidència científica a tot aquest problema. Al Desktop vaig tenir l'opció de sentir-lo fa molt poquet al seu investigador principal, el professor Andreas Dubois, que, com sabeu, és una persona extremadament afable i, a més vehement quan presenta, i ell va presentar això en el Cancer Center, en l'MD Anderson Cancer Center, en el míting virtual, i ho va fer d'una manera molt vehement. Ell començava amb aquesta diapositiva dient que aquesta és la veritable veritat sobre la cirurgia de la recurrència del càncer d'ovari. Sabeu que la història de l'Andreas Dubois s'ha passat tota la vida pràcticament estudiant això. Ell va començar pel Desktop 1, que era un estudi retrospectiu, on intentava veure si realment operant les recidives o no operant-les havia diferències, va fer unes cohorts retrospectives i va arribar a la conclusió que sí, que semblava que sí, que hi havia un interval de confiança del 95%, que no passava per l'1, que anava entre el 2 i el 6, i que veritablement operar les recidives podia tenir sentit, i va discriminar que hi havia 3 factors que el podien ajudar a veure quines s'havien d'operar i quines no, que ella en deia l'AGO score, segons la societat alemana. Doncs una mica era que les pacients tinguessin un bon estat general, que s'hagués fet una resecció completa durant la primera línia de tractament, que no tinguessin ascitis de més de mig litre. I llavors va dissenyar el Desktop 2, que estava pensat per, d'una manera prospectiva, aplicar aquests criteris de selecció i veure si aplicant aquests criteris de selecció veritablement les pacients superaven amb més facilitat o no. I també va arribar a la conclusió que semblava que sí, que de totes les pacients que tenien recidiva, la meitat complien aquests criteris de resecció i d'aquesta meitat que els complien, més dels 2/3 aconseguien operar-los i fer una resecció completa, un R0 del que realment quedava de recidiva de tumor en aquells moments. Vist això, que també els semblava positiu i va estar publicat, van dissenyar el Desktop 3. I el Desktop 3 era un prospectiu randomitzat per validar que aquesta cohort ben seleccionada de pacients sense símptomes, amb poques citis
i a les que s'havia aconseguit un interval de resecció complet a l'inici i que tenien més de 6 mesos d'interval lliure d'haver rebut platí, doncs aquestes l'intentava randomitzar-les. Les randomitzava amb unes rebien directament altra vegada quimioteràpia basada en platí, seria com la branca control, i les altres se'n anaven a cirurgia. I després aquestes, òbviament, rebien platí també. Podia ser que tinguessin una resecció completa de la recidiva o que la resecció fos parcial de la recidiva. I veurem que això és veritablement important. Bueno, i això va ser un multicèntric internacional que Espanya va anar coordinat a través del GEICO, del Grup Espanyol d'Investigació del Càncer d'Ovari, i que donava molts problemes, perquè era difícilment, èticament, convèncer la pacient, tens una recidiva de càncer d'ovari, estàs en molt bon estat general, la recidiva sembla única, és ideal per operar-te, però anem a randomitzar a operar-te versus no operar-te. Era una mica complicat d'explicar això i la veritat és que costava randomitzar aquests pacients. Finalment vam aconseguir. Us he posat aquesta gràfica, l'Andrés Dubois, no fa 2 o 3 setmanes que ell anava motivant i anava enviant aquests rànquings, veieu, de tots els hospitals. Al final, l'estudi el vam tancar el 17 de l'1 del 2020, fa més d'un any que es va tancar l'estudi, estem en fase, s'ha acabat ara el seguiment, i ell anava enviant això, aquí estàvem nosaltres, Barcelona, Llobregat, 7 casos, València, Badalona, que també va posar casos, i anava incloent com si fos un equip de futbol. Nosaltres ens va posar el Barça, ens va fer molta gràcia, però realment estàvem en l'època de la Champions League, estàvem aquí competint amb els de París i el Paris Saint-Germain. És a dir, va ser realment motivador, malgrat les dificultats per incloure casos, el paper que va tenir l'Andrés Dubois. I el GEICO al final va incloure 28 casos, Espanya va incloure 28 casos, que ja veu com no té res a veure amb el que van incloure els alemanys, però no està gens malament, no està gens malament en el rànquing d'altres països. El mateix Andrés Dubois, quan presentava això al Congrés Virtual de l'ESMO, va ser molt agraït i presentava aquesta diapositiva on estaven tots els grups, inclòs el grup espanyol, amb una sèrie d'investigadors espanyols que vam participar amb tot plegat. Conclusions del testo. Una gràfica una mica densa, no pretenc que la veiem, només és per comparar que els grups veritablement eren comparables, estaven randomitzats, havien de ser comparables. La branca control, la branca de les que havien aconseguit una resecció completa i, per últim, la branca de les que havien aconseguit una resecció parcial, és a dir, no s'havia aconseguit un R0 de la recidiva. Com veieu, el nombre de pacients en global, cirurgia contra braç control eren equivalents, 200 contra 200, el tipus de tumor era equivalent, l'interval lliure de platí era equivalent, tot era bastant equivalent. Fins i tot el bevacizumab, que era opcional, el nombre de pacients que havien rebut bevacizumab també era equivalent entre les branques. Quedem-nos amb aquest número. Un 23% d'aquestes pacients rebien bevacizumab. Només un 23%. I l'altre número interessant és que les complicacions majors, la mort i mortalitat a 30 dies o les realaparotomies eren molt baixes. És a dir, que les que s'havia decidit operar, realment grans complicacions quirúrgiques no s'havien produït. L'endpoint de l'estudi era supervivència global. Com veieu, les dues curves es diferencien. És a dir, que si a les pacients les operàvem i després els donàvem quimio, en lloc de donar-los quimio directament, vivien una mitjana de 7,7 mesos més. No està malament. És a dir, que la mediana de supervivència d'aquest grup quirúrgic era de 53,7 mesos. Quedem-nos una miqueta amb aquestes dates. I a més, d'aquest grup, de les que superaven, en 3/4 parts, en el 75%, s'aconseguia fer una resecció R0. I en aquestes que s'aconseguia fer una resecció R0, pujàvem dels 53 mesos als 62 mesos, 61,9 mesos. Amb la qual cosa, en aquestes pacients que aconseguim R0, els fem un increment de supervivència de 16 mesos a si no les operéssim i només els donéssim quimio. Semblava que la conclusió de l'estudi era prou contundent. Què passava amb l'interval lliure de malaltia? Clar, els intervals lliures de malaltia són molt més baixos. Tots sabem que la història natural del càncer d'ovari és m'opero, em donen quimio, em torno a operar, em donen quimio, em donen quimio, em donen quimio, fins que em faig platí resistent i al final acaben morint. És a dir, que aquests intervals d'entre 50 i 60 mesos de supervivència són molt llargs comparat amb l'interval lliure de malaltia després d'aquesta primera recaiguda. El que està clar és que no operar-se o operar-se de manera subòptima tenia el mateix dolent resultat respecte a operar-se i aconseguir una cirurgia òptima, que sí que et puja a 26 mesos aquest interval lliure de malaltia. És a dir, que queda clar que la cirurgia pot tenir un paper positiu, però només quan aconseguirem un R0 en el rescat d'aquesta recidiva. I per contraposició, GOG 213, i també ho va presentar el Robert Coleman, que era realment el pare d'aquest estudi, i també va presentar molt vehementment els seus resultats venint a dir si afegeixes bevacizumab de veritat, aquest impacte de la cirurgia és molt més baix. O sigui, probablement el bevacizumab podria fins i tot substituir aquesta cirurgia de rescat. Això és el que venia una miqueta a argumentar.
Aquest estudi és molt complicat, no pretén que el veiem. Sí que és un estudi que es va fer amb dues branques de randomització, el qual li va donar molts problemes, perquè la primera randomització era que les pacients que realment es consideraven candidates quirúrgiques, intentar randomitzar-les, aquestes 107 randomitzar-les, que si eren candidates, randomitzar-les a fer cirurgia o no. Però la gran majoria no van ser considerades candidates quirúrgiques, amb la qual aquesta primera randomització tenia moltes pacients que no s'havien operat. Total, que hi havia 674 pacients que per grups de supervivència, com podeu veure, sí que semblava que hi havia 5,1 mesos d'increment de supervivència si superaven, però és que realment només havien inclòs 50 pacients de les 600 en el grup que superaven. Ells mateixos van veure que això era molt pobre perquè no havien pogut incloure el número de pacients de cara a la cirurgia que sí que valia la pena i llavors van decidir que farien una segona randomització. Van incrementar aquest número de pacients quirúrgiques fins a 485 i aquestes sí que les van randomitzar de manera real, deixant 240 contra 245 bevacizumab opcional, igual que havia fet el Desktop 3, donar el bevacizumab com opcional. Bé, aquí les conclusions van ser, curiosament, al revés del que havia passat en el Desktop. Resulta que les pacients amb cirurgia tenien 53,6 mesos de supervivència mediana i, en canvi, les que no superaven, 65. Semblava que vivien més les que no superaven que les que superaven. Tenim alguna explicació? Home, si comparem amb el Desktop, que us poso les dades aquí al cantó, tenim explicació. En el Desktop, les que no superaven tenien 46 mesos. Però és que en l'Gio-G reben bevacizumab el 84% de les pacients i en el Desktop només reben bevacizumab el 20%. Recordeu? Entre el 20 i el 23%. Amb la qual cosa, clar, probablement aquest efecte de les que no superen i per això tenen millor supervivència al Gio-G 213 és perquè han rebut molt més bevacizumab, que és el que argumenta el Robert Coleman. Bueno, però, i de les que superen en el Desktop? Les que superen en el Desktop viuen 53,7 mesos, exactament igual que les que superen del Gio-G, 53,6 mesos. Quina és la diferència? Que el Gio-G tenia una tassa de R0 més pobra de la que tenia el Desktop, un 63%, i en canvi en el Desktop la tassa de R0 d'un 75%. Això fa que les pacients que aconseguien R0, recordeu, estaven pràcticament 62 mesos de supervivència global. És a dir, que és difícil de dir què pesa més, donar bevacizumab o fer una cirurgia R0. Però està clar que els dos factors pesen i que probablement els dos factors són intercorrents entre si i probablement els dos factors tenen un efecte positiu en l'increment de supervivència quan fas un rescat quirúrgic de la recidiva del càncer d'ovari. Bé, i per últim, el GSI 213, quan mirava interval lliure de malaltia, que sembla que podria discriminar millor, doncs clarament et deia si aconsegueixes R0, la supervivència és molt millor que si no aconsegueixes R0. De fet, la supervivència quan aconsegueixes R0 del GSI 213 és una mica pitjor que la del Desktop. El Desktop superava més i superava millor. I en tot cas està claríssim que no fer cirurgia o no aconseguir l'R0 té exactament el mateix pobre resultat i absolutament molt allunyat de fer una cirurgia i aconseguir un R0. I quan ja teníem tot això més o menys a punt, doncs això són els resultats publicats, jo crec que fa uns 15 dies. Jo no he tingut temps més que de mirar-me una mica l'abstract i les conclusions van una mica en el mateix sentit, sobretot en el sentit que sí que sembla ser que operar les recidives que estan en bon estat general i que aconsegueixes un R0 té impacte amb la supervivència global respecte a les que no superen. Aquest és el SOC-1, que em sembla que són 250 i tantes pacients, i és una cohort xinesa. És una cohort xinesa que també l'haurem de seguir. És un Lancet On Call molt recent. No us el puc presentar perquè no he tingut temps de desgranar-lo encara, però està molt recent. Bueno, i una miqueta quina és la visió del ginecòleg. Jo intentaré anar ràpid, vaig acabant perquè tinguem temps per debatre-ho. Ja sé que és millor si l'opero. Ja ho tinc clar, ja m'ho han explicat tots els estudis, fins i tot el Robert Coleman també està d'acord, Però els criteris Desktop estan molt bé, però no em diuen res sobre el tipus de recidiva, la localització, si és única o és múltiple, si me la trobaré enganxada al recés hepàtic, estarà enganxada al fetge o no ho estarà, si és una recidiva que és doble i en tinc una al fons de la pelvis i l'altra al diafragma, de tot això el Desktop no diu res. I segur que no té més carcinomatosis. Quantes vegades pensem que la recidiva és única i després té molta més carcinomatosi? Per això nosaltres tenim tendència a fer una laparoscòpia primer o un PET-TAC i a veure realment què és el que veiem aquí. Perquè està clar que estic obligat a aconseguir un R0, perquè si la entro quiròfan però no aconsegueixo un R0, l'efecte que aconsegueixo en supervivència és nul. L'únic que estic fent és empitjorar la pacient, que l'estic operant
i estic donant morbiditat i encara endarreriré l'inici de la quimio. I compte amb aquestes seqüeles, perquè a més, si la cirurgia és molt agressiva, compte que a aquesta pacient li voldrem donar bevacizumab de manera addicional. Y segons com la deixem, l'oncòleg, la Cristina, em dirà, me l'has deixat que... A ver cómo le doy ahora bevacizumab a esta señora, con 2 resecciones intestinales. És a dir, que clar, aquestes són coses que haurem de tenir en compte. Total, que si no lo veo claro, deixa't estar a desktop, que apliquen un GUG i que le den beva. Aquest és el risc que correm, no? Tot pagat, quina prova li demano jo a aquesta pacient que té una recidiva, que està simptomàtica, que em sembla que té un interval lliure de més de 6 mesos? Què li demano per saber si l'opero o no l'opero? Quines proves li faré, no? I això és el que jo dic, la bola de cristal. Nosaltres voldríem saber que aquesta recidiva serà ressecable, que aconseguiré una reserva i que tindré poca morbiditat. No sé si hi ha alguna prova que em digui tot això. Però aquesta és la realitat del que es trobem en un comitè de ginecologia oncològica quan tenim una recidiva d'un càncer d'ovari. Mireu, aquesta és una recidiva real. Veieu? Aquí es veu, ara està assenyalant aquí, jo us ho puc assenyalar també, en el recés hepatorenal. Això és un TAC. Infiltra el fetge, infiltra el ronyó o està aquí ben localitzada? Doncs no ho veig clar. Bueno, doncs fes-li un PET-TAC. Bueno, doncs fem-li un PET-TAC. Mireu com brilla el PET-TAC també, Està clar, Està aquí, Ho tinc clar? Bueno, ho tinc clar que no capta cap lloc més de l'organisme. No està mal. Ja m'ha ajudat força. Fem una ressonància per veure exactament la relació amb els òrgans veïns. Es veu bé, Sembla que està prou ben definida. Però no ho tinc clar del tot. M'acabarem portant el ronyó, un tros de fetge. Hi ha més proves a fer. Mireu, nosaltres en aquesta pacient, concretament en aquesta, li vam fer això. Això és una reconstrucció en 3 dimensions. Sabeu que cada vegada s'està fent més. Hi ha diverses empreses que en aquests moments ho tenen comercialitzat. Els dones totes les proves d'imatge i et fan una reconstrucció en 3D, que l'estic bellugant jo amb el ratolí. No? I ara veus, a part poso el tumor, trec el tumor, això groc és el tumor, molt bé. Estic mirant el fetge per davant. Ara anem a veure si poso per aquí, m'imagino que aixecaré aquesta llengüeta, m'ho faig més gran, jo m'imagino que podré aixecar la llengüeta del fetge i aquí sota em trobaré la recidiva, que sembla que no afecta els vasos. Doncs mira, aquí em diu clarament el volum de la recidiva i em diu en contacte amb el fetge, en contacte amb el ronyó, però no sembla que infiltri cap dels 2 òrgans. I jo em faig una planificació de com m'imagino que faré la cirurgia. La veritat és que m'imagino una cirurgia abordant-ho per la cara anterior, aixecant la llengüeta del fetge en compte, desenganxant-la si està enganxada i anant a separar això de tot el que seria la fàscia de Jarota del ronyó, no? Que en principi, si és greix, en principi hauria de poder passar bé. I no té cap relació amb cap dels grans vasos. Bueno, doncs podria ser una eina interessant perquè utilitzéssim en casos com aquest. I aquesta va ser aquesta cirurgia. És real, és aquesta cirurgia. Veieu? Aixequem una mica el fetge, aquí està la bola aquesta que és la recidiva del tumor i realment en el fetge no estava enganxat i aquí va ser una briqueta amb el bisturí elèctric i aquí sota ja surt grassa amarilla, l'aliat del cirurgià. Si ja trobo grassa amarilla vol dir que tinc pla per passar. I la veritat és que aquí hi havia pla per passar i aquesta cirurgia va durar 20 minuts. No va haver cap problema per treure aquesta bola de tumor tan considerable. El ronyó estava aquí sota, estava perfecte i desenganxar-la d'aquesta fàscia de Jarota i del fetge on no estava en absolut enganxada. Doncs mireu, en aquesta vam encertar. Vam aconseguir una R0 amb molt baixa morbiditat. Les meves conclusions personals. Si compleix criteris d'ESTOT i em sembla factible aconseguir una R0, millor operar-la. Estem tots d'acord. Si no compleix criteris, està molt disseminada o l'R0 és dubtós i ha de retrasar molt la quimio o ha de tenir un postoperatori molt mòrbid, millor no operar-la. Si tinc bola de cristal, consulto. Si no, millor no operar-la. En qualsevol cas, sembla que afegir el BEVA també incrementarà l'interval lliure i també incrementarà la supervivència global. És a dir, que operar-la és bo i afegir bevacizumab és bo, les dues coses. Què passa amb els inhibidors del PARP? Els xinesos estan ara en un assaig que probablement estan també incloent els inhibidors del PARP en pacients BRCA mutades o no, amb niraparib o no. Però serà igual afegir-los o no? Les haurem d'operar igual o no les haurem d'operar igual? Tots els tipus histològics són iguals perquè seguim parlant de càncer d'ovari i a tots els estudis, el GOG, el DESTOP, estan els serosos del grau, hi ha endometrioides, hi ha cèl·lules clares. Quan arribarem realment a fer cas de la classificació de subtipus histològics? De la simplificació molecular del càncer d'ovari, no? Fins i tot ha arribat a l'endometri i amb ovari encara estem aquí donant-li voltes. Doncs un dels problemes del DESTOP va ser una pacient que vam tenir una recidiva que eren cèl·lules clares. Doncs la volíem operar. No és igual de quimiosensible que un serós del grau. És a dir, que probablement sigui una situació molt diferent.
És a dir, que una mica la visió, crec jo, és que haurem de passar per una medicina més personalitzada i de precisió a l'hora de dir si la recidiva l'operem o no l'operem i que dependrà molt de quin tipus de tumor tinguem davant i de quines característiques moleculars tingui aquest tumor, com ja passa en la mama o com ja comença a passar a l'endometri. I, en tot cas, si l'hem d'operar, que sigui per mínima invasió i amb un protocol de ràpida recuperació. Això seria el que veritablement és ideal, no haver de fer una gran laparotomia. I com ja sabeu que jo no em podré resistir, no us diré que potser la robòtica tampoc és tan dolenta, no?, per fer aquestes coses. Si no hagués parlat de robòtica, no hagués estat jo. I l'última diapo només us la presento per ensenyar-vos que estem començant a treballar en fer cirurgies d'interval, postneoadjuvància, de càncer d'ovari, i quan tenen molt bona resposta, estem començant a treballar fer aquesta cirurgia d'interval amb robòtica. Aquí veieu, aquí sota es veu que està enganxat el que quedava de tumor, està el colon enganxat a l'úter, però veritablement, amb una mica de paciència, jo, amb robot, trobo que és una manera molt còmoda, molt precisa i molt segura de fer-les, no? I com podeu veure, això, en aquests moments estem pendents d'entrar, vam tenir contacte, ens van demanar entrar des del principi i aquest assaig sembla que està una mica parat, no sé si hem tingut algun problema, però és un assaig internacional, que és el Lance Trial, que ve liderat per la gent del Gemelli de Roma, per l'Anna Fagoti i per la gent pel Robert Coleman i pel Pedro Ramírez, i amb la intenció de que sigui un multicèntric internacional en què les pacients amb molt bona resposta a la quimioteràpia puguem fer l'interval per mínima invasió. És un randomitzat, cirurgia oberta versus cirurgia de mínima invasió. I jo amb això penso que ja, no sé si he fet clar res, però segur que he deixat molts interrogants. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Bueno, pues sin más, te cedo la palabra. Bueno, comparto. Vale, perfecto. Bueno, gracias en primer lugar por la invitación a estar hoy aquí con todos vosotros. Yo lo primero que quería resaltar era, como oncóloga médica y que me centraré más en todo el tema del tratamiento sistémico, era en el título, en el hecho de que estamos hablando de la recidiva de pacientes con opción a platino. Y esto es algo que ha cambiado en los últimos años y que nos gusta recordar como oncólogos, que estamos mirando de intentar abandonar el concepto de la población sensible a platino, con ese punto de corte de los 6 meses, que de alguna manera era como una espada de Damocles, en el sentido de que, si las pacientes el TAC se lo estabas haciendo a 6 meses y 15 días y te recaía, la reconsiderabas platino sensible y la manejabas de una manera, y en cambio, si igual las listas de espera de los TAC funcionaban más rápido, pasaban a ser platino resistentes. Entonces, esto es algo que no solo ha ocurrido en nuestro entorno, que te hacía sentir un poco, sino que es algo que a nivel europeo se planteó y a nivel internacional, y ha condicionado que en el momento actual no estemos. El título, yo creo que muy acertado, es de cuando el platino es una opción, y esto veremos en base a qué lo decidimos. Entonces, como todos conocéis, el cáncer de ovario a día de hoy, esperemos que con los nuevos estudios que se están presentando en primera línea, pero a día de hoy lo cierto es que es una enfermedad que se diagnostica en fase avanzada y que la historia de la enfermedad es la recurrencia en la gran mayoría de pacientes tras una primera cirugía, por muy buena cirugía que haya sido el ginecólogo capaz de realizar y por muy buen tratamiento de primera línea. Ya digo, esto es algo que esperemos cambie con los nuevos estudios que se están presentando en primera línea, pero la realidad es que el 80% de nuestras pacientes van a recaer, y que además se irán sucediendo una serie de recaídas que las características que tienen es que el intervalo libre de progresión entre una recaída y otra se van a ir acortando, de manera que al final nuestra paciente va a ser resistente a todas las terapias y acabará falleciendo muchas veces por una oclusión intestinal. Suele ser en muchos casos el final de la enfermedad. Aunque sí que es verdad que tendemos a abandonar este concepto de platinosensibilidad, lo cierto es que el intervalo libre de exposición a platino juega un papel muy importante en la respuesta al platino. Y ya, como os presentaré en lo que se comentó en el consenso de Tokio, la idea es que este no ha de ser el único factor a tener en cuenta, pero es un factor muy importante, porque a mayor tiempo de no exposición a platino, las posibilidades de respuesta de las pacientes a la quimioterapia son más altas, y esto también lo hemos de tener en cuenta en el momento del planteamiento del algoritmo que vamos a considerar en cada paciente.
En el consenso de Tokio, como os comentaba antes, lo que se estableció era que realmente la sensibilidad a platino es una variable continua y que el corte de los 6 meses era un corte totalmente arbitrario y que no correspondía con la realidad de esta sensibilidad. Y por tanto se estableció el cambiar esta denominación por si el platino es una opción o si la paciente la consideramos que es candidata a platino. Y esto el dar respuesta a esta pregunta se tenía que basar, por un lado, en este intervalo libre de exposición a platino, que está claro juega un papel muy importante, pero teníamos que tener presente o tenemos que tener en cuenta también otros factores como alergias al platino, toxicidad residual, el resultado de la primera línea, si conseguimos una respuesta completa, una respuesta parcial con la quimioterapia que dimos en esta primera línea, el estado general, las comorbilidades y tal como ha mencionado el doctor Ponce, otro de los factores a valorar es características dependientes del tumor y un aspecto muy relevante es el tipo histológico. Sabemos que la gran mayoría de estudios están centrados en cáncer seroso de alto grado porque constituye el principal o el tumor de mayor incidencia y muchos estudios, digamos, que se centran en esta histología, pero sabemos también de otros estudios más pequeños centrados en otras estirpes histológicas que la sensibilidad de estos tratamientos, el pronóstico es diferente y aunque a día de hoy lo cierto es que no estamos individualizando en base al subtipo histológico, es algo que hemos de tener presente en nuestra decisión terapéutica. Y por otro lado, la extensión de la enfermedad, así como la localización. Y el último de los factores que yo creo va a ser muy relevante y sobre todo si en un momento dado hemos de plantearnos el tema de forzamos esta cirugía o no, un aspecto importante es saber qué podemos esperar de los tratamientos subsiguientes a la cirugía, del tratamiento sistémico que le vamos a ofrecer. Y como veréis, el estado de mutación de BRCA es un factor que nos va a permitir o es un factor predictivo de respuesta a platino y de respuesta a los inhibidores del PARP que puede determinar que igual en una paciente en concreto no sea, digamos, lo más adecuado igual o lo más idóneo forzar una cirugía igual llevada muy al límite, posponer un tratamiento que está demostrando una alta tasa de respuestas y unos buenos resultados en cuanto a supervivencia libre de progresión. Entonces, el planteamiento como oncólogo que nos hacemos es cómo podemos incrementar este intervalo libre de exposición a platino para intentar mejorar estos resultados y que los tratamientos sistémicos sean más efectivos en estas recaídas de las pacientes. Pues aquí es donde, de alguna manera, ha entrado en juego lo que son los tratamientos de mantenimiento. Hasta hace recientemente poco únicamente teníamos el tratamiento de mantenimiento con bevacizumab, pero lo cierto es que en el momento actual hay varios estudios que os comentaré brevemente, que son los estudios que han determinado la aprobación de los inhibidores del PARP en este escenario. Entonces, la ESGO y la ESMO ya recogieron en la presentación que se hizo en ESMO en el 2018 este algoritmo de decisión en las pacientes con cáncer de ovario recurrente e incorporaron todos estos factores a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión terapéutica para una paciente en concreto. Incorporaron el papel o el posible planteamiento quirúrgico teniendo en cuenta el AWE-score a la hora de seleccionar a la población candidata a esta cirugía y valorada o no si la paciente es candidata a cirugía, el siguiente aspecto a plantearse es si estamos ante una paciente donde el platino es una opción o no es una opción. Decir que, como os comentaba, ahora en enero de este año se han publicado la guía de la Sociedad Española de Oncología Médica, donde detrás está el grupo GEICO de actualización del manejo del cáncer de ovario y dentro de estas guías se ha recogido que en las pacientes a la recaída una de las opciones a valorar es el rescate quirúrgico basado en los resultados del estudio de STOP3 con un impacto significativo en el gold estándar que tenemos en oncología, difícil de conseguir, es decir, pocos estudios realmente están demostrando una supervivencia global y esto es un aspecto muy importante a reconocerle el estudio, el hecho de que está teniendo un impacto directo en supervivencia global.
las recomendaciones tal y como, o sea, la selección de la población tal y como ha comentado el doctor Ponce en base a estos criterios, y dentro de estas guías se recoge, y yo creo que es un aspecto importante porque puede, bueno, en estos momentos puede el tener estos resultados del Dextoc 3 y saber y poder identificar a estas pacientes de una manera precoz, creo que puede estar cambiando también el algoritmo o el plan de seguimiento de las pacientes con cáncer de ovario. Uno de los aspectos que recoge esta guía es que el PET-TAC nos podría estar ayudando a seleccionar cuál es la paciente candidata o la mejor candidata a una citorreducción. Y sobre todo hace referencia o recoge como referencia este estudio, que es un estudio, ya veis que el nivel de recomendación es un nivel de recomendación 2B, es un estudio con pocos pacientes, no randomizado, pero en el que lo que se llevó a cabo es la realización de un PET-TAC en aquellas pacientes con un marcador elevado y con un TAC incierto o con resultados, digamos, poco claros. Y en este estudio se demostró cómo el PET-TAC nos podía estar aportando información en estas pacientes y podría estar favoreciendo el diagnóstico precoz de esta recidiva con el impacto que sabemos que puede tener a la hora de ofrecerles estas cirugías de rescate, para poder tener un impacto en supervivencia global, tal y como demostró el Dextoc 3, han de conseguir una resección completa de la enfermedad. Entonces, siguiendo con el algoritmo, el plan de decisión presentado en ESMO, decir que a día de hoy, y en este algoritmo queda de alguna manera así recogido, la mayoría de pacientes que a esta recaída, el planteamiento de tratamiento sistémico, si no hay contraindicación de bevacizumab o si no hay una clínica muy importante, si las pacientes no son muy sintomáticas, va a ser el tratamiento basado en platino seguido de un tratamiento de mantenimiento con inhibidores del PARP. Lo cierto es que yo creo que a día de hoy seguimos viendo pacientes con recaídas muy agresivas y muy rápidas y que se presentan con una alta sintomatología, pero lo cierto es que esto constituye el menor de las pacientes, por suerte, en estos momentos, y que la gran mayoría de nuestras pacientes se van a encontrar en pacientes mínimamente sintomáticas o en las que, en base a un marcador elevado, determinamos o encontramos esta recaída. Pues es en este grupo de pacientes la recomendación en el momento actual es quimioterapia basada de platino seguida de un inhibidor del PARP. Por poner un poco en escenario los inhibidores del PARP, comentaros que, como sabéis, el avance en el conocimiento del cáncer de ovario ha venido de la mano en los últimos años de las técnicas de secuenciación masiva y que nos ha permitido ver que claramente detrás de cada tipo histológico hay un perfil molecular totalmente diferente y que lo cierto es que estamos, aunque manejando de manera igual, pero estamos realmente ante enfermedades diferentes. Destacar del seroso de alto grado el tema de la mutación de P53 y sobre todo el hecho de que este grupo de tumores son los que se asocian más a alteraciones en la recombinación homóloga. Como sabéis, estas alteraciones en la recombinación homóloga, en el análisis que se realizó en cerca de 500 tumores serosos de alto grado, la incidencia de alteraciones en genes implicados en esta vía llega a alcanzar al 50%. Y esto es relevante porque de alguna manera este hecho es el que se ha aprovechado para buscar de alguna manera cómo atacar esta debilidad del tumor. Los inhibidores del PARP, recordaros que el mecanismo de actuación actúan inhibiendo la proteína PARP, que es una proteína responsable de la reparación de daños en la cadena simple del ADN. Si la proteína PARP está inhibida, este daño no va a ser reparado. En el momento de la duplicación del ADN, este daño en la hélice simple se va a traducir en un daño en la doble hélice. Y es aquí donde entra la vía de recombinación homóloga para reparar el daño del ADN en esta doble hélice. La vía de recombinación homóloga es la vía más importante de reparación del ADN, la vía más importante en la preservación del ADN en nuestro sistema de reparación. De manera que aquellas células que son deficientes de esta vía, como son las
células con mutación de BRCA no van a ser capaces de reparar este daño y eso va a conllevar acúmulo de daño en el material genético y como consecuencia muerte celular. Entonces, los inhibidores del PARP lo que hacen es aprovechar este déficit en el funcionamiento de la vía para causar muerte celular en los tumores. El tema es que inicialmente todos los estudios, por concepto, se pensaba que este tipo de tratamientos iba a ser eficaz en los tumores con BRCA mutado, pero lo que se vio es que también había eficacia en tumores no BRCA mutados, en tumores con BRCA nativo. Y de alguna manera la explicación a esta respuesta en este otro tipo de tumores es que la vía de recombinación homóloga es algo más que BRCA. Sabemos que hay cerca de 20-25 genes implicados en el funcionalismo de esta vía y lo que se plantea es que seguramente son los defectos en otros genes que conllevan un déficit en el funcionalismo de la vía de recombinación homóloga y este beneficio de los inhibidores del PARP en pacientes que no son portadoras de mutación en BRCA. Por tanto, interesaría identificar esta población para ver cuál es la población que más se beneficia de inhibidores. Decir que hay dos inconvenientes y de hecho en el momento actual podemos acabar resumiéndolo en un solo inconveniente. El primer inconveniente que se vio era que la incidencia de mutaciones en estos otros genes no BRCA es una incidencia muy baja de un 1-2%, pero lo cierto es que a día de hoy con las técnicas de secuenciación masiva, incluso mutaciones de tan baja incidencia son fácilmente detectables y de una manera barata, rápida y digamos asequible desde un punto de vista asistencial. El problema es que no es tanto la identificación de estos tumores, sino el hecho de que no todas las mutaciones van a conllevar un déficit de la vía. Es decir, lo que se ha visto es que hay muchos genes implicados, pero el peso que tiene cada uno de los genes en el funcionalismo de la vía es totalmente diferente. Y así, genes como BRCA, su déficit va a conllevar claramente un stop en la vía, o otros genes como el RAD51. Sin embargo, hay otros genes que sabemos que tienen un papel, pero el hecho de que no sean funcionantes no conllevan el que la vía no sea funcionante. Por tanto, esto es lo que condiciona la dificultad de saber si un tumor es funcionante desde el punto de vista de recombinación homóloga o no. El primero de los estudios que nos dio la aprobación del primero de los inhibidores del PARP fue este estudio 19 con olaparib. Todos los estudios se plantearon, prácticamente todos, bueno, ya veréis que el rucaparib también admitía endometrioides, pero la gran mayoría eran serosos de alto grado, eran pacientes que estaban en una primera recaída o posterior. Todas ellas tenían que haber demostrado una respuesta a una terapia basada en platino y eran aleatorizadas a olaparib frente a placebo. Este estudio, como veis en los criterios de inclusión, en este primer estudio no se tenía en cuenta ni estado de BRCA ni de recombinación homóloga, era un estudio que incluía a todas las pacientes, independiente, no se llevaba a cabo de inicio este análisis ni estratificación en base a ello. Y en este estudio el tratamiento con olaparib demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión con una hazard ratio de 0,35. Por tanto, una hazard ratio desde el punto de vista de oncología, la verdad que muy importante, pocas veces vista, aunque en el momento actual ya ha sido superada por otros estudios. Dentro de este estudio y siguiendo un poco el racional de los inhibidores del PARP, aunque de manera exploratoria, se llevó a cabo un análisis de los resultados en base al estado de BRCA y lo que se vio es que el beneficio en la población mutada era excepcional, con una hazard ratio de 0,18 de este mantenimiento. También destacar que, como comentaba, a pesar de en esta otra población, a pesar de no tener estas alteraciones en BRCA, aunque el beneficio no era tan importante, se seguía observando un beneficio significativo. La magnitud era menor, pero un beneficio significativo. Siguiente de los estudios en esta misma línea, otro de los inhibidores del PARP, que ya también tenemos aprobado, el rucaparib, y en este estudio sí que ya se plantearon estratificar en base al estado de BRCA y el estado de vía de recombinación homóloga. El objetivo principal era analizar la supervivencia libre de progresión en la población mutada, que era en la que ya, digamos, por lo que comentábamos, por el racional del mecanismo de actuación de los inhibidores del PARP,
eran las que se esperaba que iba a beneficiar más, pues empezó haciendo el análisis en esta población, y si en ellos era beneficioso, se analizaba en la población definida como deficiente en recombinación homóloga, y si en ellos se demostraba un beneficio, en el global de la población. ¿Cómo definieron en este estudio la población deficiente en recombinación homóloga? Que es uno de los puntos que vemos que es crítico, porque lo cierto es que a día de hoy todavía no está resuelto y sigue siendo un tema de investigación. Pues lo que ellos hicieron, y veréis también que en el estudio siguiente lo que se hizo es no tanto ir a buscar el origen de esa deficiencia. Hemos visto que es difícil no identificar los genes, pero sí ver el impacto real que tienen, sino que lo que ellos hicieron es ir a ver el resultado final del déficit del déficit de funcionamiento de la vía. Sabemos que en aquellas células donde la vía de recombinación homóloga no es funcionante, lo que se va a producir es un defecto en la reparación del ADN, y como consecuencia de este defecto de reparación se va a producir un acúmulo de daño en el ADN. Entonces ellos lo que hicieron es medir daño o cicatrices en el ADN y establecieron un score en base a la cantidad de daño en el ADN identificado, y en función a este score clasificaron la población en alto acúmulo de daño o bajo acúmulo de daño, y eso lo equipararon a deficiencia en la vía de recombinación homóloga. Analizaron los resultados en la población mutada, y nuevamente es en la que se demuestra un altísimo beneficio, con una hazard ratio de este tratamiento de mantenimiento de 0,23. En la población con deficiencia de recombinación homóloga, definida por el test que ellos han aplicado, nuevamente algo menos de beneficio, pero nuevamente un altísimo beneficio del mantenimiento. Y en la población, en el total de la población, incluyendo incluso aquellas también que tenían una vía funcionante, nuevamente se demuestra que hay un beneficio, aunque vemos cómo esto va disminuyendo. Y como comentaba, yo creo que esto es algo que hemos de tener en cuenta, sobre todo pues, a la hora de plantear el algoritmo terapéutico en cada una de las pacientes. El último de los estudios y que ha determinado la aprobación del tercer inhibidor del PARP que tenemos en este entorno es el estudio NOVA, que valora el papel de niraparib en esta misma situación. Ellos clasifican a la población en BRCA mutada y no mutada, y también llevaron dentro de esta no mutada un estudio o hicieron un análisis exploratorio clasificándolo en función del estado de la recombinación homóloga. ¿Y cómo se define en el estudio NOVA el estado o cómo identifican la población con déficit de recombinación homóloga? Pues ellos lo que aplican es el test que en estos momentos es el más conocido de todos, que es el test de Myriad My Choice, y que de alguna manera, similar al test anterior, que era el test de Foundation Medicine, lo que hacen es no van tanto a buscar el origen o el motivo, la etiología de este déficit de recombinación homóloga, sino lo que analizan es el resultado final. Sabemos que las células deficientes en recombinación homóloga acumulan pérdidas de heterocigosidad, hay un desbalance en el telomérico, y luego aparte también se ven que hay rupturas cromosómicas de alta escala, y entonces hicieron de manera similar a los anteriores un score para clasificar a las poblaciones en función de este score en alto o bajo, o asociadas o no a déficit de recombinación. Llevan a cabo el análisis en población mutada, nuevamente la población que más se beneficia. La no mutada se vuelve a demostrar, aunque en menor magnitud, un beneficio significativo. Cuando clasifican en base al estado de HRD, se vuelve a repetir el mismo patrón. Esta población vemos que se beneficia algo menos, pero algo menos magnitud de beneficio, pero muy alto beneficio. Y en HRD negativo vemos cómo se siguen beneficiando, aunque la hazard ratio es inferior. ¿Cómo justificamos este beneficio? Bueno, pues por un lado, y por eso comentaba de que se sigue investigando, se considera que este test, tanto el Myriad My Choice como el Foundation Medicine, todavía son test que todavía no es lo preciso que nos gustaría para identificar realmente la población negativa. Y luego, aparte, se piensa que los inhibidores del PAR, sabemos que tienen otras vías de actuación que podrían justificar el beneficio en esta población.
Solo mencionar que este año se presentó, el año pasado ya en el 2020, los resultados finales del estudio Solo 2, que era pacientes en recaída, todas ellas mutadas, en las que se han presentado ya datos de supervivencia global. Este estudio ha demostrado el beneficio de olaparib en el mantenimiento en esta población en recaída mutada, con una hazard ratio de 0,30, y los datos en supervivencia global. Vemos cómo estamos hablando de 51 meses frente a 38 meses en la rama placebo, con una hazard ratio 0,74 y una P que roza la significación estadística, y más todavía, bueno, a tener en cuenta que hubo un cruzamiento de un 38% de la población placebo a tratamiento con olaparib, y que esto dificulta el demostrar supervivencia global, pero realmente resultados muy importantes y que yo creo que, bueno, hemos de tener presentes, sobre todo a la hora de, en esta población mutada, pues un poco en ese algoritmo de decisiones, ver hasta que con este tipo de tratamientos sistémicos estamos consiguiendo realmente resultados muy, muy importantes, ¿no? El único, dentro del algoritmo terapéutico, se identifica un pequeño grupo de pacientes, que son aquellas pacientes sintomáticas, en las que son las que estaría indicándose todavía a día de hoy tratamiento de bevacizumab, a pesar de que las hazard ratio de bevacizumab son inferiores a las que han demostrado los inhibidores del PARP, y el motivo de ello es fundamentalmente por el hecho de que bevacizumab, a diferencia de los inhibidores del PARP, es un tratamiento que se inicia concomitantemente con la quimioterapia, y por tanto estamos viendo el beneficio ya desde el ciclo 1, frente a los inhibidores del PARP, que hemos de estar esperando o hemos de primero dar tratamiento con platino, y es una vez que se ha demostrado esta respuesta al tratamiento con platino cuando podemos ofrecer el tratamiento de mantenimiento. ¿Y por qué es importante en estas pacientes muy sintomáticas, o qué papel puede jugar en ellas bevacizumab? Pues el papel principal viene dado no tanto por estas hazard ratio de supervivencia libre de progresión, que son significativas, pero que, como os comentaba, inferiores igual a las que estamos viendo ya con los inhibidores del PAR, pero sobre todo el papel de bevacizumab en estas pacientes muy sintomáticas es que nos está incrementando de una manera muy significativa las tasas de respuesta, y en estas pacientes sintomáticas sí que interesa una respuesta precoz para mejorar la sintomatología y la calidad de vida de las pacientes. Y es por ello que en las guías, en estas pacientes, se plantea el tratamiento de mantenimiento con bevacizumab frente a los inhibidores del PAR. Por tanto, y por concluir, decir que desde el punto de vista de oncólogo médico, yo creo que en el momento actual tenemos varios estudios fases 3 que han demostrado el papel de los inhibidores del PARP independientemente del estado de BRCA, que BRCA y HRD sí que nos ayudan a definir la magnitud del beneficio, pero que en todos ellos hay un beneficio de los inhibidores del PARP. Que la presencia de déficit en la recombinación homóloga se ha visto que puede ser de ayuda en la selección o en la identificación de estas pacientes que más se benefician. El problema es que los test que tenemos actualmente no son lo preciso que nos gustaría, y luego pues decir que a día de hoy sigue habiendo un pequeño grupo de pacientes donde el tratamiento con quimioterapia bevacizumab constituye siendo la mejor alternativa terapéutica. ¿El futuro por dónde va? Pues el futuro va en estos momentos, en ese sentido, en el cáncer de ovario vamos un poco con retraso frente a otro tipo de tumores, porque a día de hoy todavía estamos testando dentro de ensayos clínicos, y lo cierto es que aún no sabemos cuál va a ser el resultado final de los mismos. Es la inmunoterapia y la combinación de estas terapias dirigidas con inmunoterapia. Por otro lado, otro de los puntos también más importantes de investigación es los mecanismos de resistencia a los inhibidores, y el punto que también se está valorando en diferentes ensayos clínicos es el posible papel del retratamiento con inhibidores del PARP. Y esto es todo. Fantástico, la verdad, es impresionante. O sea, ya no solamente por la cantidad de... O sea, nos damos cuenta, ¿no?, de todo lo que se ha podido avanzar en una cuestión de los últimos 10 años, y ya no solamente a nivel de los inhibidores del PARP, sino también de la combinación, ¿no?, de las futuras líneas, probablemente en combinación entre la inmunoterapia y todo lo que va a salir posteriormente
los anti-PDL1, etcétera, 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 todo lo que está todavía por llegar, ¿no? Pero bueno, yo creo que las dos charlas súper interesantes, no tengo mucho más que añadir. La verdad es que me habéis fusilado los dos todas las posibles preguntas que podía tener, con lo cual habéis hecho mi trabajo infinitísimamente más difícil, os lo digo. Pero bueno, la verdad es que os lo agradezco porque se hace todo también al mismo tiempo mucho más entretenido. Abro el turno de preguntas a la audiencia. Si hay alguna pregunta ahora también, bueno, ahora o a lo largo, por supuesto, de la charla, lo podéis colocar en el chat y así, bueno, poder incorporarlas también a la discusión. Yo, sobre todo, la verdad es que, bueno, yo soy ginecólogo, con lo cual toda mi visión siempre se centra más en la parte quirúrgica. Me fascina siempre vuestro conocimiento, el conocimiento de los oncólogos médicos, de todas las posibilidades, de todos los esquemas, los logaritmos a la hora de tratar y sobre todo como esto nos abre nuevas puertas a la, a la supervivencia de nuestros pacientes, pero sí es cierto que hay una parte que, como antes he adelantado, que me parece que quizás no hemos abordado, que es la preferencia de nuestros pacientes. Es cierto, y a mí al principio la primera vez que leí el GOG 213, bueno, pues me empezó a surgir la duda de realmente de si yo le ofrecía, ¿no?, a una paciente la opción de participar en un ensayo clínico de quimioterapia versus cirugía, a mí al menos las que me pueden llegar a la consulta o a las pacientes que yo veo, probablemente me dijera, no, a ver, doctor, pero esto de qué va, ¿no? Yo quiero que me opere, yo quiero que me deje limpia, ¿no? Ese concepto que tienen nuestras pacientes ¿no?, del concepto mental de decir, no, yo quiero quedarme libre de tumor, yo no quiero estar esperando, tal, no sé qué. Obviamente las pacientes con la perspectiva del oncólogo médico es completamente distinta, ¿eh? No digo que mi visión está completamente subjetivizada por esto. Pero sí es cierto que después, leyendo el SOC 1 y luego también en algunos comentarios que hay publicados acerca de los resultados presentados en ASCO del Desktop 3, sí es cierto que parece que incluso había un artículo holandés, el Soccer me parece que se llamaba, que no pudo reclutar porque argumentaban los investigadores que en Holanda las señoras se querían operar y que muchas pacientes se quejaban, ¿no? O decían, no quiero participar en el ensayo clínico porque no quiero que sea randomizada. ¿Cómo veis vosotros desde vuestra perspectiva que realmente, o sea, creéis que en España o en Cataluña esa perspectiva es igual, es distinta? ¿Cómo tenéis esa percepción? ¿Cuál es la percepción de la paciente con respecto a sus opciones de enfermedad y a sus opciones de tratamiento? Bueno, yo si queréis doy mi opinión primero, lo que quieras, ¿eh? Sí, no, claro, por supuesto, por Vale. favor. Hagamos de esto, no No, voy a contar tiempos, como el vale, debate no. de las elecciones, por A ver, favor. no, yo es verdad o sea, creo que en nuestro entorno las pacientes tienen muy asociado que el hecho de poder ofrecer una cirugía se asocia a mejores resultados e incluso ellos en la consulta, ¿no?, cuando una paciente presenta o le diagnosticas una recaída, sigue siendo la primera pregunta, y esto me lo pueden operar. Y yo creo que esto es básicamente el día a día en la consulta, ¿no? Y que tienen el concepto de que el hecho de que se pueda operar conlleva unos mejores resultados. Y en cierta manera es así por el Desktop 3, pero sobre todo lo que yo creo que hay que resaltar en esta valoración con los pacientes, ¿no?, es también lo que demuestra el Desktop 3, es que si hago una R1, los resultados son exactamente los mismos que si no opero. Y estoy posponiendo un tratamiento que puede ser puede ser efectivo. Entonces, desde mi punto de vista, sí que yo creo que aquí hay una tendencia, o sigue habiendo también una predisposición por las pacientes a la cirugía, y que son a veces las más optimistas en este sentido. Pero que lo que también hay que ver clarísimo, y así pues es lo que valoramos luego en el comité con las pruebas de imagen, con los radiólogos, los ginecólogos, es la realidad de la posibilidad de llegar a una cirugía R0 en esta paciente, porque es lo que va a tener un claro impacto en su supervivencia global. Vicente, me provocas. Claro,
Si me provocas, yo tiro. Si todas las pacientes prefieren operarse cuando van a tu despacho, a lo mejor la culpa es tuya. Bueno, puede ser, puede ser. Tengo fe, yo tengo fe. Me explico. Sí, Cuando una paciente con un cáncer de mama le hacen unos marcadores y le dicen que tiene el ER2 3 cruces y que el tumor, aunque haga 3 centímetros, se va a Herceptin, ¿pone algún problema y dice, doctor, opéreme? Ninguno. Hay una evidencia aplastante de que tiene una sensibilidad a un fármaco determinado que va a ser mucho mejor que empezar por cirugía. Entonces, lo que pasa es que en cáncer de ovario nos hemos acostumbrado los ginecólogos oncólogos a hacer creer a todo el mundo que cuanto más cuchillo, más curamos. Y a ver si nos sirve todo este debate para empezar a darnos cuenta de que mira que hace años que me oís a mí decir esto, de que con el cuchillo, curamos muy poco. Ponemos parches y, por tanto, en ausencia de otras cosas, el cuchillo va muy bien. Pero en cuanto empecemos a conocer factores moleculares, sensibilidades de verdad, claro, cuando empecemos a conocer todo esto, habrá un grupo de pacientes al que no tan solo le rescataremos la recidiva, es que le haremos una adyuvancia aunque sea resecable. Porque pasará como está pasando en la mama o como está pasando en otros tumores. Es decir, que creo que el futuro probablemente va a empezar a ser más realista de caracterizar bien los tumores, incluso de una manera molecular, y por tanto decidir cuál es el escalado de tratamiento y cómo se debe empezar. Y la cirugía ahí va a tener un papel importante dentro de un protocolo, pero a lo mejor no siempre, y a lo mejor no siempre en primer escalón. Pero esto nos lo tenemos que creer los cirujanos, ¿eh? Porque si nosotros seguimos, a pesar de todo, defendiendo que cuanto más cuchillo mejor, no vamos a ir a ningún sitio bien con el cáncer de ovario. Bueno, a ver, obviamente, no voy a entrar en una discusión en absoluto acerca de neoadjuvancia o cirugía primaria y todas las implicaciones o todas las posibles líneas que eso pueda conllevar. No, por supuesto. Yo estoy completamente de acuerdo en eso, ¿eh? Sí, quiero decir, desde mi inexperiencia y desde mi barbilampiñez, creo en la cirugía primaria y todavía, es decir, yo te creo también en la evidencia científica y creo en todos los estudios, tampoco es quizás el tema que nos ocupa hoy, pero sí, yo creo que en ese sentido, por supuesto, la cirugía pasará a ser un plan de tratamiento, como de hecho ya yo no opero a una paciente. ¿Por qué no estamos hablando de pacientes que no tienen opción a platino? Porque las pacientes que no tienen opción a platino no se van a beneficiar de una cirugía porque yo después no la voy a mandar al oncólogo y el oncólogo me va a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, ¿ahora qué hago yo con este resultado que haces? Y a los 3 meses o a los 4 meses o probablemente en el primer TAC posoperatorio, a pesar de que yo haya conseguido un tumor residual igual a 0, haya recurrido. Pero sí es cierto que no creo que o sea, y creo que estamos de acuerdo en esto, ¿eh? Sí creo que la cirugía va a tener quizás un papel más seleccionado o un papel, y en el futuro, y probablemente con cualquier tumor de los que nos encontremos, porque el avance de lo que decías, ¿no? De la selección de las pacientes, incluso ya ahora mismo ya seleccionamos perfectamente mejor a las pacientes de lo que lo hacíamos hace 20 años, probablemente cuando sabemos una histología, cuando podemos afinar más. Si una paciente con una citorreducción primaria que sabemos que va a ser más compleja, pero es un seroso de bajo grado y yo sé que esa paciente probablemente a la quimioterapia vaya a tener una respuesta poca o pobre. Igualmente con eso también creo que esa cirugía que va a ser en un escenario mucho más complejo, con cambios después de quimioterapia, con cambios después de segunda línea de quimioterapia, con cambios después del BEVA, con cambios después de los inhibidores del PARP, no va a ser, no digo que no vaya a ser esto, pero va a ser clave también el manejo van a ser cirugías complejas. Pero bueno, continuando con esto, nos preguntan desde la audiencia acerca de cómo se valora o si la fragilidad de las pacientes puede tener un papel, que obviamente yo creo, desde mi punto de vista ya, contesto por vosotros, lo tiene, a la hora de coger y de entrar dentro de estos algoritmos de paciente con opción a platino, criterios positivos, opero o no. Y sobre todo también qué metodología SCORE utilizáis para valorarlos vosotros. Luego ya si queréis hablamos un poco de esto. Es la fragilidad, obviamente la fragilidad es una parte importante. Tenéis en vuestros centros geriatra incorporado dentro de vuestros equipos. Ya, bueno, es un sueño, ¿eh? Y nosotros, por ejemplo, y perdonad que Copa, que yo lo que quiero es oíros hablar a vosotros, que sois los que realmente podéis aportar
la chicha en el asunto, ¿no? Pero nosotros hemos luchado mucho por esta figura, ¿no? Por la figura de la valoración de la fragilidad de forma experta. Ahora la verdad es que tenemos una incorporación en el equipo de una internista que nosotros mismos ya notamos cómo vamos recurriendo cada vez más a ella para valorar esta fragilidad y bueno, lo consideramos importante, ¿no? No sé, os doy la palabra de nuevo. Bueno, yo creo que es fundamental. De hecho, no dentro del estudio de esto, bueno, ellos lo que ponen es el estado, el performance status por ECOG, que esto ya marca mucho, ¿no? Y que de alguna manera lo recoge que estás ante una paciente con un buen estado general. Pero nosotros también es un tema que yo veo que están aquí los ginecólogos de mi centro conectados. Es un tema que además ha salido muchas veces en los últimos comités que hemos tenido, porque como tal sí que existen scores que nos permiten intentar objetivizar lo subjetivo, que es frente a una paciente esa fragilidad, intentar medirla de alguna manera y que nos ayude en esta toma de decisiones. Nosotros también es algo que nos gustaría disponer y que creo que es importante, pero que concretamente, dentro del estudio de esto estaba definido de alguna manera por el estado general. Y yo creo Sí, que es pero algo muy importante a la hora de decidir las opciones terapéuticas, claro. ¿Es el ECOG, el performance status, suficiente para coger y para decidir, para tomar? Obviamente un ECOG de 3 ya te lo anula, obviamente, ¿no? O sea, un ECOG de 3 no te vas a plantear ninguna opción terapéutica activa, menos probablemente no quirúrgica, ¿no? Pero una paciente con un ECOG de 0, un ECOG de 1 puede ser también frágil, ¿no? No sé si la pregunta quizás iba por esto. Jordi, no sé cómo lo gestionáis vosotros. Y yo lo gestionamos mal, como todo el mundo. Yo voy a decir que en estos casos lo que hacemos y decimos todos y nos encanta es decir, es que hay que individualizar. Y yo cuando oigo la palabra individualizar me pongo muy nervioso porque pienso que individualizar es el fracaso de la protocolización, siendo sinónimo protocolización de calidad y individualización de arbitrariedad y, por tanto, de no calidad. Con lo cual, estoy absolutamente convencido de que, no en un futuro próximo, es nuestra obligación empezar a encontrar de qué manera somos capaces de objetivar y poner en orden numérico toda esta fragilidad, que además es más compleja porque es una fragilidad de conjunto. No es una fragilidad. Nosotros tenemos geriatra en el ICO para los tratamientos oncológicos, pero a mí no me sirve. ¿Y mi geriatra para si la tengo que operar? Resulta que me dice si le van a dar o no platino, pero no me dice si la puedo operar o no. No, es que al final en comité acabamos discutiendo, a ver, que la señora tiene tantos años y tiene tantas patologías, yo la opero, pero tú le darás quimio, ¿no? Porque si no le vas a dar quimio no la voy a operar. Y esta es la discusión que de alguna forma tendremos que ser capaces, pero ya de meter en el algoritmo estos criterios de fragilidad. Yo os voy a decir una confesión. Me llamaron para que formara parte del grupo de las oncoguías para el cáncer de vulva y mi primera intervención fue decir, ¿vamos a hacer por fin una oncoguía de cáncer de vulva que sea real? ¿O vamos a seguir mintiendo diciendo que les hacemos a todas linfadenectomía inguinal? Porque es mentira, porque todas son frágiles y no le hacemos linfa ni una. Con lo cual, ¿vamos a ser capaces de meter la fragilidad en los algoritmos y de hacer una oncoguía real que se adapte a la fragilidad de las pacientes? Y esto vale para el cáncer de ovario. Desgraciadamente, las pacientes de cáncer de ovario están menos frágiles que las de vulva, ¿no? Por norma general, pero a pesar de todo están más tocadas también por múltiples tratamientos cuando llegan a la fase de recidivas. Con lo cual, yo creo que es un reto que tenemos todos. Y no solo el de nosotros objetivar la fragilidad, sino el de preguntarle a la paciente lo que quiere. Pensamos que empezamos a entrar en la fase en la que las pacientes van a tener percepción sobre sus resultados y capacidad de decidir sobre cómo y hasta dónde quieren llegar, ¿eh? Justo, la verdad es que es impresionante ver cómo hay temas y además ahora recientemente del Colegio de Médicos mandaron una notificación acerca de esto y bueno, yo he tenido ya un caso en la consulta que me han cogido el móvil, tal móvil como este, y han cogido y han dicho, doctor, ¿le importa si grabo esta conversación que vamos a tener acerca de pronóstico, opciones de tratamiento, riesgos, tal? Se te eriza el pelo, pero en realidad, y luego visto con todos los aspectos médico-legales y todo lo que ello conlleva, que bueno, que puede ser más o menos discutible en determinadas opciones, sí es cierto que piensas,
Jobar, tengo una paciente empoderada, tengo una paciente que también es capaz de coger y de va a buscar información en internet y a mí me gusta que las pacientes, o sea, quiero decir, me genera, yo si tengo una paciente que se va a creer todo lo que yo le digo, bueno, pues al final termino insatisfecho, ¿no? De esto, ¿no? Es bueno que la paciente se empodere y es bueno que la paciente pregunte y es muy bueno que la paciente forme parte también del árbol de decisiones y también forme parte porque al fin y al cabo yo a las pacientes siempre les digo lo mismo, ¿no? Yo no me voy a operar, yo sintiéndolo mucho no voy a pasar por el proceso, por el posoperatorio, yo no me voy a comer la compota de manzana del hospital, yo luego no voy a tener que ir al hospital de día a ponerme la quimioterapia. Digo, las decisiones aquí todo lo que doy es una recomendación, ¿no? Completamente de acuerdo y sobre todo en eso, parte del problema, ¿no? Como decías, Jordi, es el tema de la selección. En el último estudio que comentabas, ¿no? Del SOC1 que ha salido, nada, está todavía con la tinta fresca, ¿no? Sí es cierto que incorporan el PET. Y esto es una cosa que a lo mejor nos deberíamos plantear, ¿no? O sea, a lo mejor, y además habéis hablado los dos, ¿verdad? Del valor del PET a la hora de coger y de diagnosticar una recurrencia. Es verdad que obviamente, bueno, las demandas técnicas y también asistenciales yo soy X, Jordi también, bueno, Cristina, tú no, pero quiero decir, pero también trabajas en un hospital público, o sea, las demandas asistenciales que tenemos con respecto a la realidad de la capacidad de hacer pruebas está limitada, ¿no? Yo no puedo pedir un PET cada 3 meses o cada 6 meses a una paciente porque me viene la medicina nuclear y me da la petición y dice, ahí la llevas, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, que a lo mejor deberíamos cambiar el concepto de esto, ¿no? Y dentro de ese protocolo hacer PETs a todos. No sé qué opináis o cómo lo veis. Yo te puedo decir dónde nosotros usamos el PET. Nosotros estamos usando el PET en enfermedad primaria porque nos va bien para categorizar la carga de enfermedad y sobre todo si haces neoadyuvancia para ver no solo la disminución morfológica, sino la disminución en carga tumoral. Y la verdad es que esto está dentro de un contexto de un ensayo clínico, pero lo estamos utilizando. Y desde luego, en contexto de recidiva, a mí personalmente me parece imprescindible, sobre todo para saber si esa recidiva es única o múltiple. Es decir, que creo que al PET cada vez le vamos a dar más papel. Yo no haría un PET sistemáticamente en lugar de un TAC en el control. Yo creo que podríamos hacer el control con TAC y con marcador y cuando tienes una sospecha, entonces sí que haría un PET. Es opinión personal, ¿eh? No me puedo basar en ninguna cosa científica. Yo creo que nosotros estamos más o menos haciendo lo mismo. A la recaída, de hecho, la guía que se acaba de publicar nuestra de la sociedad, ¿no? de GEICO, un poco lo recoge como que a día de hoy lo que está estandarizado es el seguimiento con TAC y con marcador, que lo cierto es que el marcador tumoral es muy sensible. Y el PET, por un lado, lo establece para aquellas pacientes con un marcador alterado y que el TAC a veces no te da, no evidencia enfermedad, en búsqueda de esta posible enfermedad mínima y que se podría beneficiar de una cirugía, o en aquellas en las que, tal y como comenta Jordi, ¿no? De que en el TAC tienes dudas y te estás planteando el rescate quirúrgico y completas en el estudio con el PET-TAC para intentar evitarte sorpresas luego en la intervención. Completamente, sí, no, 100%. La verdad es que yo también estoy de acuerdo. Yo creo que no es viable y tampoco creo que sea tan práctico. Es cierto que las cifras de sensibilidad del PET son apabullantes. Además, ahora hace poco que leí un artículo que hablaba además un artículo antiguo, creo que un artículo de Fagoti que hablaba de 95 o 96% de sensibilidad del PET para diagnóstico de recurrencia, incluso sobre todo para esa enfermedad de pequeño volumen, ¿no? Que es con lo que siempre gana el PET, ¿no? De intentar ir al milímetro, ¿no? De no quedarse en el centímetro o en los 5 o en esos 5 milímetros. Luego ya entrando un poquito más en materia, tenemos que... Vicente, perdona, déjame que matice, si me permites, una cuestión del PET, porque está fantástico, pero cuando el PET te dice que sí, que tienes una recidiva de 15 milímetros metida ahí en medio de las tripas en un meso y tú tienes que operarla, uno de los problemas que tiene el PET es que búscala. Búscala y encuéntrala. Porque yo creo que a todos nos ha pasado operar a la paciente, quedarte la mar de satisfecho, hacer un PET posoperatorio y ¡pam! Sigue estando el nódulo en el mismo sitio y resulta que has quitado justamente lo que no tenías que quitar.
O sea, que yo siempre les digo a los del PET que sé que existe algún proyecto, ¿no? Pero, oye, aprovecha la glucosa y márcamelo de alguna manera que yo luego durante la cirugía pueda ir a buscarlo, porque es que si no, esto a veces no es nada fácil, ¿eh? Efectivamente, si hubiera un método para simplemente inyectando poder coger y hacer esos roll como se hacen en el porque los roll de forma práctica, si es pinchable, pues muy bien, pero es que la mayoría de las veces, como dices, no es pinchable, no es abordable, ni mucho menos. Y ya solamente me quería terminar porque, bueno, son las 9 menos cuarto, la verdad es que empiezan a ser horas un poco indecentes ya para estar aquí reunidos, sobre todo para el resto. Yo por mí estaría encantado un rato más, pero bueno, entiendo que todos tenemos un poquito de cosas que hacer, ¿no? Eh, hemos hablado del desktop, obviamente, y sí es cierto bueno, que no es el único criterio para coger y para intentar apurarnos, ¿no? Bueno, es un salvavidas realmente. Los criterios AGO son un salvavidas para coger y para poder amarrarte a algo que te pueda decir, bueno, pues sé que voy a tener tres de cada 4 pacientes van a salir citorreducidas completamente, ¿no? De mi cirugía. Pero no es el único marco, no es un único valor, ¿no? Perdón, vaya, no me sale ahora. Eh, clasificación, score, que no me salía. No es el único score que tenemos, ¿no? Con el que contamos. También tenemos el del Memorial, también tenemos el del iModel. Yo no sé si tenéis experiencia acerca de haber usado estos modelos en vuestra práctica clínica, sino parece que como el primer autor del artículo era chino, vaya, pues parece que ya solamente lo van a usar los asiáticos y en realidad el iModel es mucho menos restrictivo que el LabOScore. Parece que también consigue las citorreducciones completas en el mismo porcentaje de pacientes. Hay una comparación, no me acuerdo en qué, ahora mismo había creo que una editorial de los coreanos, de la revista de los coreanos, del JGO, en el que veías un gráfico de Venn, un diagrama de Venn, en el que veías la cantidad de pacientes que seleccionaba el AGO y la cantidad de pacientes que seleccionaba el iModel. ¿Nos quedamos cortos? Es la pregunta. ¿Nos quedamos cortos con el LabOScore? ¿Deberíamos seleccionar a pacientes con respecto al LabOScore? A mí me parece un poco lo contrario. Me preocupa cuando, no cumpliendo un AGO-score, decidimos por ese fácil modelo de, lo voy a decir entre comillas, de la penita, operar a una paciente que no cumple criterios. Es que resulta que tiene 42 años y aunque la recidiva es múltiple y aunque el intervalo libre es de 5 meses y la operas y van mal. Es decir, yo no sé si con el AGO-score nos quedamos cortos, pero un mínimo de AGO-score yo creo que deberíamos cumplirlo y que tenemos que ser muy cuidadosos con esos casos que no cumplen ni el AGO-score, intentar individualizar por algún otro factor subjetivo, porque verdaderamente esos casos van mal. De nuevo individualizar, ¿no? Va mal, sí. Sí, de nuevo individualizar, ¿no? Es que, mira, ya sé que no cumple exactamente el AGO-score, pero es que tiene 42 años y está ocluida. Y algo habrá que hacer, ¿no? Y el algo habrá que hacer siempre acostumbra a ser una cirugía que no resuelve. Ya, pero sin embargo, el AGO-score, por ejemplo, es muy tajante en el tema del TR0. En el tema del TR0 en la primera cirugía, ¿no? Es uno de los criterios que te coge. Ya no hablo de si tiene carcinomatosis o no, o de si te da, o si es una paciente, es que pobrecita, es muy joven, me cae bien, y es que la he visto en la consulta tantas veces, y me llama por mi nombre y me dice, doctor, cúreme, ¿no? No estoy hablando ya no solamente de eso, sino que necesitamos un TR0. En principio, y esto es una cosa que se cumple o no se cumple, necesitaríamos hipotéticamente una cirugía primaria, ¿no? Después, si cumplimos estrictamente el AGO-score. El AGO-score, si no me equivoco, es un TR0, bien sea después de cirugía primaria, bien sea después de una adyuvancia. Sí, pero hay conseguido un R0 en algún momento del protocolo. Efectivamente, pero sin embargo la interpretación de esto, o por lo menos en algún foro, de hecho hace poco en un posasco, de hecho salió el debate y dijeron, y la mayoría de la gente decía, no, solamente en cirugía primaria. Por eso te digo que quiere decir que sí, que es una mala interpretación a lo mejor del score, pero que ahí está. La cosa es, ya por el hecho de que si una paciente se ha citorreducido y ha tenido una citorreducción subóptima, pero luego ha tenido una buena respuesta a quimioterapia, esa paciente podría ser candidata. ¿No pensáis que con una localización concreta y en unas condiciones concretas, no pensáis que esa paciente podría ser candidata a una citorreducción secundaria y aportarle el beneficio que quizás no le aportamos en la primera cirugía?
Desde mi punto de vista depende también esa primera cirugía de dónde viene, o sea, porque es verdad que a Obvio. veces, bueno, nos vienen pacientes donde no sé, ¿no? Catalogadas como de una R1 al inicio y que, bueno, pues que igual el esfuerzo quirúrgico, dependiendo de dónde sea, no ha sido. Pero yo sí que creo que es un criterio que te habla de la biología, o sea, de la enfermedad y que para mí es uno, sinceramente, de los más relevantes precisamente del AO score, o sea, yo creo, tengo también la impresión como Jordi que el Lago Score es al revés, se me hace como muy amplio, o sea, como que hay muchos factores que no tiene en cuenta, no tiene en cuenta la localización, como se mencionaba, el número de metástasis, no tiene en cuenta el estado de BRCA, que yo, por ejemplo, creo que el BRCA te está hablando de una quimiosensibilidad posterior, un papel de los inhibidores del PAR, que igual son pacientes donde, pues no sé hasta qué punto esas cirugías límites las hemos de plantear o no. Entonces, a mí precisamente tengo la sensación de que el AGO score es más bien demasiado poco restrictivo que muy restrictivo y concretamente además el punto que mencionas creo que es uno de los puntos que habla más de la biología del tumor, haciendo la puntualización de eso, sabiendo de dónde se ha realizado esa primera cirugía de inicio, ¿no? Obviamente sí, me refería más, tienes todas las razones y estoy completamente de acuerdo. Me refería más a esos casos, ¿no? Que a lo mejor hipotéticamente no, bueno, es que yo opero cáncer de ovario y tal, y a lo mejor no es gente que sea experta o que tenga bueno, una experiencia grande en este tipo de cirugías, en este tipo de citorreducciones. No sé si queréis añadir algo más. La audiencia está callada. Yo no sé si es que está súper interesada o que les hemos generado sopor. Yo creo que esto último no, imposible. O sea que no sé si queréis concluir de alguna manera o algo que puntualice. Vicente, solo una cosa más respecto a esto. Creo que si haces un buen abordaje del cáncer de ovario y tienes un buen equipo multidisciplinar y tienes habilidades quirúrgicas como para poder tratarlo, al final, entre cirugía primaria o cirugía de intervalo, tú tienes que haber conseguido hacer R0 por encima del 80-85% de las pacientes. Por lo cual, la gran mayoría te van a cumplir ese criterio de AGOSCORE. Es decir, que y desgraciadamente ese 10-15% que no has conseguido ese R0 ni en cirugía primaria ni en cirugía de intervalo, estoy de acuerdo con Cristina, mucho cuidado, porque estas son las que nos dan penita, pero son las que luego realmente no les hacemos ningún favor haciéndoles una gran resección. Porque encima nos hemos sentido responsables de que no hayan conseguido su R0. Completamente de acuerdo. Me refería a aquellas que vienen de fuera y en las que estrictamente no han cumplido ese AGO score. Me refería a esas pacientes. Pero es lo mismo que las pacientes que se rescatan, que se han operado en un sitio y luego tú vienes y las rescatas incluso antes de darles quimioterapia, que en realidad o incluso llevan una cirugía que no es un R0, que es un R, no sé qué, un R3, y tú decides que compro pulpo y les haces una neoadyuvancia y luego las rescatas de intervalo. Pero está claro que esos son otro tipo de situaciones, las únicas en las que se ha demostrado científicamente, como muy bien decía Cristina, que son cuando no se ha hecho una cirugía correcta o de máximo esfuerzo, donde un rescate podría tener un cierto sentido, ¿no? Pero verdaderamente si el cáncer de ovario se ha tratado adecuadamente, con más o con menos neoadyuvancia, pero adecuadamente en un centro que consigue una tasa de R0 al final del protocolo muy elevada, pues realmente este factor debería ser muy discriminatorio. Y probablemente nos va a discriminar algunos tumores que no serán serosos de alto grado. Probablemente. Probablemente. Muy bien, pues ya os digo, no sé si queréis añadir algo más, pero la verdad es que yo lo único que quería decir es que gracias, de verdad, porque hemos pasado, yo he pasado un rato muy, 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 muy entretenido y ha sido muy agradable charlar con vosotros y bueno, y aprender también, por supuesto, de vosotros. Y nada más, la verdad es que dar también las gracias a la audiencia por haber estado ahí. Yo creo que tenemos, no los he contado, pero el ratón cuando bajo... Tenemos una audiencia callada, pero una audiencia que sigue todavía allí a las 9 menos 10 de la noche, con lo cual eso es bastante loable. La verdad es que nada más. Sí es verdad que estoy contento de que se haya podido reiniciar estas sesiones de la academia, que creo que son súper importantes para, ya no solamente por nosotros, sino también por el acceso que tienen a todos los residentes y el hecho también de junto jóvenes y bueno, y también, por supuesto, al resto de la red que conformamos los ginecólogos, los oncólogos de toda Cataluña, Baleares y toda la región que ocupa la academia. Y nada más, la verdad es que animaros a la siguiente. No tenemos todavía fecha, pero seguro que será
a no muy tardar y nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y a los ponentes especialmente por haber estado ahí. Un placer. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Es un placer formar parte de esta comunidad. Gracias. Nuestro.